Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta especial y emotiva actividad con la que queremos lanzar públicamente la entidad, la organización del capítulo Chile de Alumni Universidad de Salamanca. Somos cientos de estudiantes chilenos y chilenas que nos hemos doctorado en esta magnífica universidad, que tuvimos una experiencia académica de pregrado o una pasantía, en fin, que tenemos un grado de la Universidad de Salamanca y apoyados por alumni de la Universidad de Salamanca. Desde el año 19 empezamos a trabajar la idea de por qué no organizarnos aquellos que llevamos a la Universidad de Salamanca en nuestro corazón y en nuestro currículum también, desde luego, pero más allá de eso, organizarnos para poder fortalecer las relaciones con nuestra universidad, las relaciones entre nosotros, que estamos dispersos a lo largo de esta extraordinaria geografía chilena, desde el norte al sur, en universidades, en instituciones públicas, privadas, conocernos, puesto que tenemos un pasado común, compartido en esa magnífica universidad, para poder también apoyarnos entre nosotros, organizar actividades conjuntas, pero además también apoyar a aquellos estudiantes chilenos y chilenas que quieran ir a la Universidad de Salamanca. Esas fueron algunas de las motivaciones que nos movieron en aquel año 2019, no hace tanto, de modo que en noviembre de ese año y con el apoyo de la Embajada de España y especialmente de su embajador, pues nos reunimos en la Embajada en Madrid, en Santiago, y constituimos el primer grupo que organizaba y daba vida al capítulo chileno de alumni de la Universidad de Salamanca. De todos modos, a todos y a todas las que están en este momento asistiendo a esta actividad o que la van a ver después, más tarde va a quedar grabada, por cierto, así que van a tener acceso todos aquellos que no han podido estar con nosotros esta tarde. Les queremos decir que hay un conjunto de actividades que permitirán desarrollar este capítulo Chile de la USAL, de la Universidad de Salamanca, actividades a lo largo de este año y de las que un compañero les va a hablar más tarde al final de esta actividad. Y hemos querido hacer esta inauguración, este lanzamiento, esta presentación pública del capítulo Chile de la universidad, pues con una actividad académica de alto nivel, como es la universidad, y para ello contamos aquí con el rector de la Universidad de Salamanca. Voy a hacer las presentaciones y enseguida les voy a dar la palabra. Don Ricardo Rivero Ortega, bienvenido rector aquí a Chile, es la magia de Internet. Tenemos a la universidad con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, rector. Muchas gracias. Seguidamente la rectora de la Universidad de AICED, Natacha Pino Acuña, muchísimas gracias, rectora. También nos contacta, está con nosotros desde esa magnífica geografía del sur de Chile. Bienvenida. Muchas gracias, Inés. Y el catedrático profesor Manuel Alcántara. Bienvenido, profesor. Nos habla también desde Salamanca, entiendo, ¿verdad? Sí, Inés, muchas gracias. Buenas noches. Sí, estupendo, muy bien. Hoy tenemos entonces para lanzar el capítulo chileno, tenemos una actividad que la hemos titulado Crisis social y futuro de las universidades post-pandemia. Yo quiero, antes de pasar a dar la palabra a nuestros expositores, decirles cómo va a funcionar esta actividad. Pasaré en primer lugar la palabra al rector, después a la rectora Natacha Pino y finalmente al profesor Manuel Alcántara. Cada uno de ellos tendrá entre 15 o 20 minutos, ¿sí?, de presentación, de participación, y después de eso les vamos a dar a ustedes la palabra para que puedan, perdón, la palabra no, les damos el espacio para que ustedes puedan plantear consultas, alguna pregunta, en fin, alguna intervención
y le pido que lo hagan a través del chat o a través de preguntas y respuestas de aquí de Zoom, si ustedes lo quieren plantear. Yo al final de la actividad voy a recoger esas intervenciones y se las voy a trasladar a nuestros invitados. Y para concluir, vamos a compartir con ustedes, un compañero, alumni también, va a compartir con ustedes cuáles son esas otras actividades que tenemos pensado organizar para este año, y también va a hacer la presentación de quienes hemos constituido este primer cuerpo organizador del capítulo Chile de la Universidad de Salamanca. Permítanme agradecer también el apoyo en esta actividad de la Fundación Chile-España, que desde un primer momento se sumó a la organización de esta actividad, así como el embajador y la embajada también de España. Termino aquí, le quiero dar entonces la bienvenida y el agradecimiento al rector de la Universidad de Salamanca y por favor tiene la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a Inés Picazo Verdejo, que es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción, pero sobre todo promotora de este capítulo chileno de alumni. Saludo a la rectora de la Universidad de ISEM, la magnífica profesora Natacha Pino Acuña, y también al catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, profesor Alcántara, admirado por todos. Todos hemos aprendido con sus libros los sistemas políticos de América Latina. A todos quienes han colaborado en la organización de este evento, a quienes pondrá las actividades del capítulo de Chile de alumni, Juan Pablo Faúndez, también gracias por su contribución, a Ángel, desde la administración de alumni, por todos los esfuerzos, y a quienes asisten, vinculados emocionalmente con una universidad que es por vocación americana. Me ha pedido Inés, yo tenía preparada otra intervención, pero creo que debo responder a lo que ustedes demandan, por aprecio, por afecto, por compromiso, que cuente alguna anécdota sobre la fachada rica de la Universidad de Salamanca. La voy a compartir con la rectora Natacha Pino y con todos ustedes. Y he recordado algo menos conocido, porque todos saben qué simboliza la rana sobre la calavera y cuál es el programa iconográfico de nuestra puerta mágica plateresca vinculado al progreso del ser humano. Algo que se sabe menos es que la división en dos puertas del acceso al edificio histórico de Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca se corresponde con los conceptos de virtud y vicio. Y esa es la razón por la que una de las puertas, la de la izquierda, cuando uno se sitúa con Fray Luis detrás y frente a la fachada rica, esa, la del vicio, se encuentra siempre cerrada. Creo que en Chile no es preciso explicar las razones por las que mantenemos en la universidad la puerta del vicio cerrada. Esto es conveniente, mucho más en un curso tan comprometido como el que estamos realizando en estos momentos, con tantos riesgos, pero en todo caso, y como también nos demuestra la escalera del saber en su ascenso hasta el conocimiento, para lograr los fines institucionales de la universidad hay que estar concentrado en las virtudes. Yo sé que todos los chilenos y las chilenas que conforman el capítulo de alumni en aquella república comparten esos valores virtuosos que son propios de la Universidad de Salamanca, y es conveniente hacerlo porque dentro del edificio de la universidad se encuentran tesoros prometedores a su disposición. Quiero señalar entre ellos, pues tras la fachada rica de la universidad se encuentra la biblioteca histórica, uno reciente promovido por dos profesores del estudio, que tal vez ustedes ya conocen, si no es el caso, se lo recomiendo, que es la recuperación de la primera cartografía histórica chilena, el libro sobre el Estrecho de Magallanes y Chile, dirigido y coordinado por los profesores José Luis Marcello Barriada y también el bibliotecario de la Universidad de Salamanca, José Sanz Hermida, recoge algunas de las muestras históricas más importantes de esas primeras representaciones de la tierra de Chile. Ha sido patrocinado también y compartido por la Fundación Chile-España, que como acaba de decirse participa en este acto y evoca las raíces profundas que unen Chile con la universidad. Ahí está una prueba documentada, un tesoro patrimonial muy propio nuestro de los lazos que nos unen 500 años antes de que ustedes llegaran a las aulas de nuestro estudio. El afecto hacia América y hacia Chile en particular es muy profundo en la Universidad de Salamanca. Muchos nos consideramos admiradores de sus
instituciones, de su cultura, de su literatura, de su poesía, de sus ejemplos de resolución de los problemas. El caso de Chile es emblemático en muchas de estas políticas públicas. Esto lo conoce mejor el profesor Alcántara, así que debemos mantener estos lazos y Alumni es una de las mejores formas de lograrlo. Un puente excelente desde la emoción, desde la experiencia universitaria, desde el reconocimiento mutuo de mujeres y hombres que más allá de las fronteras y de otras barreras que hoy nos separan por las razones sanitarias, quieren sentirse siempre unidos. Sea esta puerta telemática que ha abierto Alumni esta noche, una puerta de la virtud, aunque también es conveniente de vez en cuando pues relajarse, y espero que cuando todo esto pase tengamos ocasión de hacerlo con un buen vino español o chileno allá en su tierra o en esta nuestra que tanto quiere ustedes. Muchas gracias al capítulo chileno de Alumni. Estoy seguro de que van a disfrutar muchísimo con la intervención de la rectora Natacha Pino y con la del profesor Alcántara, dos excelentes expositores, y les esperamos con los brazos abiertos como siempre. Gracias. Gracias, rector. Nos ha trasladado con sus palabras a esa magnífica puerta y todos estaremos recordando algún episodio de nuestro paso por Salamanca, ¿no? como estudiantes. Muchísimas gracias. Seguiremos cultivando esa virtud a través de Alumni aquí en Chile. Quisiera entonces dar la palabra ahora a la presentación de la rectora Natacha Pino, dar unas palabras sobre ella. La rectora es ingeniera industrial. Sé que tiene también formación en España, en esa ciudad de la luz de Valencia, y es una de las pocas rectoras que existen en todas las universidades en América Latina. No son muchas rectoras que están dirigiendo las universidades, así que nos sentimos muy orgullosos, rectora, por ese rol que usted está ocupando y por el trabajo que está haciendo como vicepresidenta de la Agrupación de Universidades Regionales aquí en Chile, de la AUR, es decir, esa entidad que busca promover el desarrollo de universidades que se encuentran fuera de la capital. Entonces, esos trabajos, esos esfuerzos por vincular universidad y territorio y generar más desarrollo desde las universidades que se encuentran fuera de la capital, fuera de los centros. Así que muchas gracias por todo ese trabajo y adelante le doy la palabra. Muchísimas gracias, Inés, por esta invitación en particular. Agradecer al capítulo Alumni Chile por pensar que sería interesante compartir esta conversación. Saludo formalmente, ¿verdad?, al profesor Manuel Alcántara, al rector Ricardo Rivero, y bueno, a todos quienes están siguiendo la charla y la conversación. Para mí en particular, como rectora de una universidad estatal, de una universidad regional, creo que es una tremenda oportunidad poder contarles y poder compartir lo que ha significado esta crisis social, esta pandemia para una universidad naciente. Entonces voy a intentar resumir en estos primeros minutos lo que somos la Universidad de Aysén, dónde estamos para que ustedes nos ubiquen bien, y luego ir avanzando como en la reflexión respecto de cómo todo esto que ha ocurrido en el último año nos desafía profundamente para lo que viene. Lo primero es decir que somos una universidad naciente. A veces uno quisiera ir más rápido y decir que ya estamos un poquito más robustos, pero bueno, somos una universidad naciente. En el año 2014, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, parte un trabajo por instalar universidades estatales en 2 regiones del país que no las tenían. Que es una región, la región de O'Higgins, que es la región vecina de la región metropolitana, capital Santiago, ¿verdad?, y la región de Aysén. La región de Aysén es un archipiélago a la entrada de la Patagonia, a 1.700 kilómetros de Santiago, por lo tanto, en esta región no existía una universidad estatal. Por tanto, hasta el año en que se crea la universidad, todos quienes salían a estudiar dejaban las familias, o sea, todos nuestros estudiantes, nuestros jóvenes sabían que a los 18 años tenían que dejar su casa y tenían que ir, como ellos le dicen, al continente,
¿verdad? Porque igual estamos desconectados de Chile. Nosotros para llegar por tierra tenemos que ir o en barcaza o por Argentina. Y entonces eso complicaba todo aún más, y lo complica en realidad. Entonces, no había universidad estatal. La universidad estatal se crea en el año 2015 por proyecto de ley, y de ahí empieza todo el proceso para diseñar lo que significa cómo echar a andar una universidad. Y es así que en el 2017 recibimos a nuestros primeros estudiantes. Y esos estudiantes del 2017, este año 2021, tendremos nuestros primeros titulados. Por lo tanto, también es un año muy, muy, muy especial. La universidad nace como una demanda social, por lo tanto, el rol, y ahí lo vinculo con lo que decía María Inés en mi presentación, el rol que tenemos como una universidad estatal en una región, en una zona extrema del país, es fundamental, porque de alguna forma las demandas que pudieran ir desde la sociedad, desde el propio Estado, por buscar soluciones, por buscar en qué me apoyo si necesito a lo mejor estudiar algún fenómeno. Cuando hay más universidades es fácil, y convoco a los centros de estudio, convoco a los investigadores, a los académicos, a los docentes, quienes llevan los procesos formativos. Y cuando uno se convierte en la única universidad presente en un territorio, esa responsabilidad es aún mayor, y el ejercicio que hay que hacer para poder nivelar expectativas todavía es aún mayor. Entonces, en ese contexto nace la Universidad de Aysén. Estamos en nuestro 5º año de carreras. Este año llegamos en alrededor de 500 estudiantes. Entonces ustedes escucharán estos números y dirán, bueno, es como mi facultad. Bueno, ese es nuestro tamaño, que también lo hace muy especial y muy particular. Somos 43 académicos y funcionarios en total seremos alrededor de 120. Entonces es una comunidad universitaria muy pequeña donde es muy fácil conocer al estudiante, conocer al profesor, conocer al que trabaja con nosotros en todos los sistemas administrativos. Y eso hace que esta universidad también tenga un sello especial y una forma particular. Entonces, esta universidad naciente se encuentra en Chile en el año 2018, octubre de 2018, con el estallido social. El estallido social, todos quienes lo vivieron saben lo que significó movimiento estudiantil, significó demandas sociales que venían hace mucho tiempo acarreándose, pero que era necesario a lo mejor sacar a la luz, significaba demanda por una nueva constitución, entre otras cosas, y entonces el rol, y nuevamente vuelvo a esa palabra porque creo que es clave, el rol que nosotros asumimos fue importante para la región. Nuestros estudiantes nunca se habían movilizado, ¿sí? Ellos no sabían lo que era, lo veían en las noticias, lo conversaban por WhatsApp con sus compañeros de otras universidades, pero en la región nunca había una universidad, tenía un movimiento estudiantil. Entonces, lo primero fue, y ocurrieron cosas muy curiosas. Empieza todo esto un día viernes, lo recuerdo muy bien, y nos enteramos el equipo directivo por las redes sociales que nuestros estudiantes, dirigentes estudiantiles, estaban convocando a una asamblea en nuestra universidad con todos los secundarios. Los secundarios son los de la ESO, de ustedes, en España. Y ellos le convocaban y nosotros con un poco de temor pensando, wow, o sea, está bien, yo conozco a mis estudiantes y podemos hablar con ellos y pedirles que cuiden nuestro espacio, pero no sabemos cuántos van a llegar. Y teníamos todos esos temores de no saber y no confiar a lo mejor en cómo ellos era su primera movilización estudiantil. Y resulta que nos entrevistamos con ellos el lunes muy temprano y habían organizado todo. Iban a tomar control de asistencia, iban a saber exactamente quiénes estaban ahí, tenían un programa de trabajo y lo que querían era dialogar sobre las temáticas que a los estudiantes de esta región les interesaba levantar y cuáles eran sus necesidades, sus motivaciones. Entonces entendimos perfectamente que ellos sí estaban preparados para eso y nosotros decidimos apoyarlos como universidad. Entonces abrimos nuestras puertas. En vez de decir, ojo, no vengas acá, sino que todo lo contrario. Abrimos las puertas y en nuestra universidad se realizaron diálogos, conversatorios, charlas. Es un espacio que en el fondo donde confluyen todas las opiniones, muy transversal, y entonces nos convertimos en un ente articulador de conversaciones en este estallido social y donde ya sonaba muy fuerte lo de la nueva constitución. Por lo tanto, hicimos debates, invitamos
abogados constitucionalistas, hablábamos de lo que significaba la nueva constitución en el medio ambiente, en el impacto, en el agua, en los derechos, qué sé yo, los pueblos originarios, y tomamos un rol protagónico, ¿sí? De tal manera que cuando en Chile surge la consulta pública liderada por los alcaldes, para que fue más o menos lo que impulsó que luego se llegara a este acuerdo, ¿verdad?, el 15 de noviembre de la nueva constitución, la Universidad de Aysén, junto a las otras casas de estudio de educación superior que hay en la región, tomamos este rol como garante, y tomamos eso con el municipio, hicimos la consulta, guardamos los votos, contamos los votos, entregamos los resultados. Entonces, finalmente la universidad va tomando un rol en la región que es un rol del que ya no podemos, o sea, ya estamos ahí, somos un ente, confían en nosotros y nosotros tenemos ese compromiso también, por lo tanto, ya no nos podemos salir de eso, y creo que a nosotros nos queda muy bien, por las razones en cómo nace esta universidad. Entonces, luego de ese contexto, yo quisiera compartir, puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Para mostrarles algunas imágenes, lo voy a dejar acá. Esta es una vista de la entrada a nuestra universidad, es un campo muy, muy pequeño. Ellos son estudiantes, actualmente tenemos 8 carreras, en ciencias de la salud, ciencias naturales y tecnología, ciencias sociales y humanidades. Algunos de nuestros estudiantes, ellos son de los primeros estudiantes de la universidad, entraron en el 2017, hacemos investigación, hacemos vinculación con el medio, y lo importante de esto es que para estos 3 ámbitos, es decir, para todo el ámbito académico, nosotros nunca debemos olvidar esa conexión con el territorio. Para nosotros es fundamental que nuestra docencia sea una docencia con sentido, que la investigación que se hace resuelva un problema, una necesidad, que de alguna forma rescate los saberes que hay en el territorio también, y por supuesto la vinculación con el medio para nosotros, más allá de ser una misión universitaria, es el sello que le queremos imprimir a este gobierno universitario. Muy conectado con la región, muy atento a lo que allí está ocurriendo. Entonces, estas son algunas fotos del estallido social, ustedes las habrán visto, ¿verdad? Y nuestros estudiantes se sumaban a eso, a este Chile que despertó y que de alguna forma nos demandaba, y bueno, nos sumamos a toda esta campaña. Y estábamos en eso cuando aparece esta pandemia, que nadie sabía lo que era, que no sabíamos muy bien cómo abordar. Yo recuerdo perfectamente, en Chile esto empezó, los primeros casos fueron en el mes de marzo, a lo mejor en febrero un caso aislado, pero recuerdo perfectamente el día 16 de marzo, cuando en la universidad nos convocamos a un comité de emergencia, y sin entender mucho lo que pasaba ni la gravedad del asunto, decidimos cerrar la universidad, cerrar el campus y irnos todos a un sistema telemático, sin tener mucha idea, sin saber. Entonces la primera reacción fue protegernos. Sabíamos que esto era contagioso, lo escuchábamos en las radios, teníamos los informes médicos, pero no sabíamos más, y nosotros ingenuamente, y ahora siempre nos reímos con mis colegas, dijimos, bueno, cerremos la universidad unas 2 semanas, porque en 2 semanas podremos saber si ya podemos volver a trabajar. Y así fue. Entonces fue una situación que todos la vivimos, la seguimos viviendo, la seguimos tratando de afrontar y de entender. Y lo primero que hicimos fue, de alguna forma, cuidarnos y protegernos como individuos, ¿verdad? Estar atentos, que nuestra comunidad universitaria estuvieran bien, no tuvieran contagio. Y ocurrió que en Tortel, que es una localidad de la región, hubo una situación de emergencia, porque en Tortel llegan barcos turísticos, y llega un barco y una persona desciende del barco y era COVID positivo. Entonces fue muy dramático porque no se sabía qué iba a pasar. Esa persona estuvo en esa localidad, fue a comer, se paseó, estuvo por todos lados. Entonces era una situación bien, digamos, emergente y urgente. Entonces, bueno, decidimos protegernos, y luego de eso, que ya estábamos en las casas, decimos, a ver, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo seguimos dando la docencia? ¿Cómo seguimos trabajando? Y ustedes entenderán, yo les acabo de decir, somos una universidad nueva, no tenemos todos los sistemas instalados, sistemas de apoyo. Una universidad con más años, con más mecanismos de soporte,
tal vez ya tiene todo un sistema completo para hacer docencia virtual. Para nosotros eso todavía está en etapa de desarrollo, por lo tanto fue actuar en la emergencia, adecuar los procesos, este proceso de enseñanza-aprendizaje que ahora tenía que ser distinto, y empieza a aparecer la necesidad de saber quiénes de nuestros estudiantes, por ejemplo, no tenían un computador, o quiénes de nuestros estudiantes no tenían un plan de datos en su casa o en su teléfono para poder acceder a las clases, o peor aún, quiénes de nuestros estudiantes vivían en una localidad donde no llegaba el internet, o llegaba una muy mala señal. Y eso con los estudiantes, pero esa misma situación con los académicos y con los funcionarios. Entonces, luego de decidir protegernos en lo físico, irnos a las casas, había que ocuparse del equipamiento. Entonces, y también eso nos tomó un par de meses en saber exactamente qué, en planes de apoyo, comprar chip, facilitar notebook y tablets de la biblioteca, etc. Pero cuando ya estamos en eso, viene un tema que actualmente yo creo que es el que más nos preocupa. De alguna forma la conectividad ya se ha ido resolviendo, pero ¿qué hacemos con la salud mental? Y eso es algo que no lo habíamos visto y que a lo mejor estaba presente hace mucho, pero ahora queda en evidencia. El cansancio, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre. Lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, no todos lo manejamos de la misma forma, y por lo tanto empieza a aparecer en la comunidad universitaria, para todos, de la misma forma, estos síntomas de, ojo, estoy muy cansado, son muchas horas en la pantalla, ya sea para clases o para trabajar, no puedo trabajar en mi casa, estoy muy cansado. Entonces se iban sumando temas con el transcurso del año que nos hacían cada vez ir preocupándonos y abriendo más frentes. Apareció otro tema que era muy importante y que también quedó en evidencia con la pandemia, que tiene que ver con la desigualdad de género. ¿Qué pasaba? ¿O cómo era la capacidad de respuesta de nuestras estudiantes mujeres o de nuestras funcionarias mujeres, nuestras académicas, cuando en el fondo tienen que, de alguna manera, tienen que dar respuesta, pero además hacerse cargo de la casa, cuidar a los niños o cuidar a los padres, por el rol social en que hemos crecido y que hemos vivido, ¿verdad? Entonces las mujeres, de alguna manera, son las que han tenido que llevar esto de una forma un poco más pesada. Entonces también nos aparecen todos esos aspectos. Y finalmente, como impacto también de esta pandemia, hubo mucha demanda. Cuando digo demanda me refiero a demandas reales en la Superintendencia de Educación Superior, sobre por qué la universidad me está cobrando si no me está entregando el servicio que ofrece, ¿verdad? Y eso fue una lucha muy dura, porque efectivamente, claro, no es tan presencial, pero también hay situaciones que se deben atender. Las universidades han hecho un esfuerzo tremendo por mantener a todos sus trabajadores, un esfuerzo tremendo por implementar otro tipo de soluciones que tienen que ver a lo mejor con la conectividad, pero también en fabricar, por ejemplo, elementos de protección personal. Entonces, no es tan así que, bueno, no te cobro el arancel, pero no gasto en nada si está cerrado. No es así. Entonces, bueno, eso finalmente también lleva consigo que para este año hayan bajado las matrículas. Entonces, la pandemia finalmente nos ataca de forma individual, pero lo que va generando es una problemática social, una problemática económica, algunos hablan de esta sindemia, ¿verdad?, que tiene que ver con todo esto junto. Entonces, los desafíos luego de esto para una universidad como la nuestra son inmensos, porque partiendo a lo mejor por el ámbito socioeconómico, lo primero es reconocernos. Nosotros teníamos los datos, ¿verdad? Todas las universidades los tienen. Saben de qué estrato social son sus estudiantes, sus trabajadores, dónde viven, pero no sabíamos a lo mejor todas estas variables o todas estas evidencias que la pandemia sacó a la luz. Porque claro, si el estudiante o el trabajador está todo el día en el campus, no necesita tener una conexión en su casa o no necesita tener un computador extra. Pero eso empezó a pasar. Entonces hay muchas cosas que salieron a la luz y que nos hace pensar cómo en esta nueva forma de hacer, porque lo que yo creo es que ahora va a ser muy difícil volver a como era antes. Sin duda hay cosas que vamos a tener que cambiar,
que modificar, que tienen que ver con cómo nos enfrentamos a unos trabajos de una forma distinta, cómo nos enfrentamos a la enseñanza de forma distinta, y que tienen que ver también, antes de ir a lo formativo, que quisiera hablar de cómo nos seguimos cuidando. Entonces el tema de salud mental ya emergió, es algo que no podemos ahora descuidar, porque va a seguir, y a lo mejor estaba presente y no lo veíamos. Entonces, en el fondo, reconocer que somos personas y que no somos máquinas, porque finalmente eso nos pasó, ¿sí? Dejamos de vernos y nos dimos cuenta que era necesario estar conectados, era necesario la risa del colega en el pasillo, era necesario esa conversación con un café. Entonces esas cosas, cuando empiezan a desaparecer, dicen, ojo, nosotros no somos máquinas que vamos todo el día a trabajar o todo el día a estudiar, sino que somos personas. Y eso es algo que cuando empecemos a volver va a tener que estar presente y tendremos que cuidar esos momentos. Como desafíos, creo que el mayor desafío para una universidad tiene que ver con lo formativo, con cómo nos renovamos de una forma, o cómo nos creamos o nos volvemos de una forma distinta. Saber exactamente cómo aprenden, cómo enseñamos, ese proceso que era muy tradicional a lo mejor, que siempre va de la mano con una innovación docente, finalmente darse cuenta que también la incorporación de la tecnología puede ser una muy buena herramienta. Y vale hacerse preguntas tan profundas como, ¿es necesario pasar 8 horas en una sala de clase? Tal vez no, tal vez cosas buenas de la pandemia es que puede ser algo híbrido, que puede ser algo que aproveche la tecnología. Entonces hay muchos desafíos que tienen que ver con el cómo hacemos, con cómo nos reconstruimos. Lo mismo para la investigación y para la vinculación con el medio. En el año de pandemia fue imposible ir a terreno, fue imposible tomar muestras, por lo tanto muchos proyectos de investigación que necesitaban de eso se han visto retrasados. Vinculación con el medio lo mismo, no ha podido ir a terreno, trabajar con los territorios. Entonces lo mismo, es repensarnos y buscar nuevas formas de conexión que nos ayude a estar presente ahí. Y bueno, finalmente, como una gran reflexión, durante este tiempo de pandemia las universidades chilenas han estado a la altura desde distintos espacios. Han participado en su mayoría de las mesas regionales COVID, donde se reflexiona y se toman decisiones al respecto, han elaborado elementos de protección personal, han entregado kits de conexión, han trabajado en estudios, en proyecciones. Finalmente las universidades de Chile, debería decir, todas las universidades, hemos estado a la altura. Entonces cuando nos preguntamos eso, y uno dice, bueno, aquí también fue necesario poner de nuestra parte y invertir de nuestra parte para apoyar y avanzar en la solución, o en los cuidados que esta pandemia requiere. Pero finalmente hay que hacer un llamado a atención, porque cuando nos encontramos con la revisión de un presupuesto, por ejemplo, y un presupuesto que va recortado en términos de educación y ciencia, uno dice, bueno, nos exigen, nosotros cumplimos nuestro rol, que está muy bien, o sea, lo hacemos porque es parte de nuestra función, de nuestro quehacer, de nuestro objetivo, propósito, pero yo creo que tiene que ir de la mano con que un Estado se haga cargo de sus universidades también. Entonces, esto es una discusión que se está dando ya hace un tiempo y que tiene que ver con cómo en Chile se cambia un poquito este modelo de financiamiento de la educación superior, y en vez de ponernos a competir, ¿verdad? Se genera un modelo un poquito más acorde a lo que se va necesitando y que finalmente el Estado tiene que asumir de alguna manera. Entonces creo que las universidades tenemos desafíos que van en lo formativo, ¿verdad? En todos nuestros ámbitos, en la investigación, en la ciencia, en el cuidado de las personas, pero también se requiere que haya un Estado que esté a la par y que pueda de alguna manera acompañar el camino de sus universidades. Creo que eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, rectora. Extraordinario su testimonio. Felicidades por ese liderazgo en la construcción de un proyecto educativo, que es un proyecto regional
y liderazgo como ha sido el suyo en tiempos tan, bueno, tan especiales, ¿no? La universidad ha tenido que ir construyéndose al mismo tiempo que hacerse cargo de fenómenos como la expresión social. Me imagino que ha sido un aprendizaje al mismo tiempo que uno iba haciendo, y yo lo escuchaba y pensaba que cómo han vivido esta relación entre territorio, universidad, gestión, el liderazgo de una mujer, son temas que me parecen sumamente atractivos para que alguien pueda tomarlos y desarrollarlos en la Cátedra Chile de la Universidad de Salamanca. Desde, además, alumni, al menos yo, y creo que seremos muchos los que estaríamos también encantados en poder fortalecer la universidad y esa parte de nuestro Chile desde nuestra organización, sobre todo porque además hay una alumni de la universidad que está trabajando con ustedes, que es Antonia Santos, así que hay una conexión directa con este capítulo Chile de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, y creo que no son tantos líderes o dirigentes los que en momentos de crisis social pueden decir algo como usted lo ha dicho: los estudiantes y la sociedad confiaban en nosotros, ¿verdad? Eso es mágico, eso es maravilloso, eso es muy particular, que pueda usted como rectora decir eso en un contexto tan especial y tan difícil como el que, y tan prometedor al mismo tiempo como el que vivió Chile desde octubre del año 2019. Muchas gracias y felicidades de nuevo, rectora. Quiero ahora entonces dar la palabra a Manuel Alcántara. Muchos de nosotros lo conocemos por haber sido profesor nuestro. Él es catedrático, como sabemos, de Ciencia Política de la Administración, es latinoamericanista por dedicación, por vocación, y, si me permite, profesor, me imagino que también latinoamericanista de corazón, ¿verdad? Y desde aquel Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, de ese momento, que hoy es el Instituto de Iberoamérica, del que fue director durante tantos años, desde su creación hasta el año 2007, pues Manuel Alcántara ha formado a miles de estudiantes de América Latina, miles de alumnos y de alumnas del mundo entero, no solamente de nuestras Américas, que hoy somos alumni de la universidad, y especialmente sobre esos temas que son suyos, tan propios y tan conocidos como partidos políticos, élites parlamentarias, etc. No sé si, permítame, Manuel, decir otras cosas sobre usted y que nos enorgullecen a los que hemos sido alumnos. Él ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de San Martín en Argentina, y sobre todo algo que nos enorgullece muchísimo es que la presidenta Michelle Bachelet le otorgó la medalla de la Orden de Bernardo O'Higgins. Así que todo un orgullo, profesor, tenerlo aquí con nosotros. Estamos muy emocionados de que pueda compartir su tiempo desde esa bella ciudad. Le doy la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctora Picazo, y muchísimas gracias al capítulo de alumni de Chile primero por la iniciativa, y yo debo decir que enhorabuena, y segundo por la invitación para participar en este acto del capítulo. O sea, me siento muy a gusto, me siento muy cómodo. Debo reconocer que estaría más a gusto y más cómodo si estuviera en Aysén ahora mismo, pero bueno, nos toca vivir los tiempos que nos tocan, ¿no? Quiero reflexionar en estos 20 minutos en torno a dos cuestiones. Quizás incluso introduzco una tercera a propósito de la universidad, porque no quería, bueno, yo creo que después de lo que tanto el rector Rivero como la rectora Pino Acuña han dicho de la universidad, sobre todo la intervención de la rectora Pino Acuña, bueno, hay poco que decir. Y además, como ha señalado Inés, he aprendido y he tenido conocimiento de cuestiones muy interesantes, ¿no?, de la vida de la universidad en este último año, de una universidad además tan sumamente joven, que debo reconocer que cuando vi el nombre de la universidad no lo identificaba, no sabía
no sabía de la existencia de esta universidad. O sea que pido mis disculpas en este sentido. Entonces, como digo, quiero hablar sobre todo de dos cuestiones generales que digo generales porque se refieren a América Latina. No, mi reflexión en este sentido no se articula solo sobre el caso chileno, caso que por otra parte es bastante excepcional y que va a tener una prueba, yo creo que muy interesante, el día 11 de abril con las elecciones tanto locales, departamentales, como sobre todo para esa asamblea que puede contribuir a dibujar la hoja de ruta del país en los próximos años, ¿no? en una propuesta para una nueva constitución, ¿no? Que es un caso insólito en la historia de Chile, como muy bien ustedes, las y los chilenos, conocen perfectamente, pero también en el caso de América Latina, donde los procesos que se han llevado a cabo de constituyentes en los últimos años no han sido todo lo favorables que deberían haber sido. Como digo, quiero referirme sobre todo a esa crisis social, ¿no? En la que se habla o en la que se enuncia en el rótulo de esta sesión, ¿no? Crisis social y futuro de la universidad. Sobre todo voy a hablar de la crisis social. Evidentemente, por mi propia formación y por mi dedicación, quiero que sea crisis sociopolítica, ¿no? Es decir, ¿dónde está América Latina y qué elementos pueden caracterizar ahora mismo a la región? Comienzo diciendo que ya América Latina hace no 12 meses, pero sí 14 meses, es decir, en enero del año pasado, en enero de 2020, América Latina vivía en un escenario, en una situación, y perdón por la autocita, pero que yo describí como de democracia fatigada, ¿no? Y que era la manera en la que yo respondía académica, intelectualmente, a lo que estaba pasando en la región, ¿no? La rectora Pino Acuña nos ha recordado, sobre todo para los que no somos chilenos o no estamos en Chile, ¿no? Cómo, y ahí hemos visto las fotos, como Chile literalmente ardía, pero no era solo el caso de Chile, ¿no? Era el caso de Colombia, el caso de Ecuador. Recuerden ustedes cómo terminó el año Bolivia, pero también en Puerto Rico habían hecho dimitir a un gobernador, y en Haití ya empezaron unas movilizaciones que han seguido en la actualidad, sin olvidarnos de pequeñas expresiones de descontento, de malestar en otros países de América Latina. Entonces, ese escenario era un escenario de democracia fatigada. Democracia porque sí, evidentemente, en la gran mayoría de los países, quitando 2 o 3 excepciones, los gobiernos se elegían a través de las urnas, los congresos también, funcionaban razonablemente la relación entre los poderes del Estado, inclusive los poderes, un poder menos políticamente visible, como es el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, por primera vez en la historia de muchos países de América Latina, hizo funciones jurisdiccionales con respecto a la clase política, y nos vamos a encontrar un número muy importante de primeras figuras de la política nacional, tanto en el ámbito del Ejecutivo como en el ámbito del Legislativo, con procesos judiciales, terminando siendo condenados o terminando saliendo del país, huyendo de la justicia. Ahora mismo hay 2 o 3 presidentes de América Latina que están fuera de su país precisamente por contenciosos con la política. Estoy pensando en el caso de El Salvador o en el caso de Perú, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, o sea que había una rutinización de la democracia, estaba ahí, pero sin embargo la democracia tenía algo, ¿no? Y este algo, en términos de complicación, en términos de crisis, se podía contemplar en 2 niveles distintos. El primero era, ya se ha dicho, el malestar. Es decir, y esto las encuestas de opinión pública lo ponían de relieve, ese malestar se
proyectaba en desconfianza en instituciones, fueran los partidos, fuera la presidencia de la República, fueran los congresistas, la clase política, pero también otro tipo de instituciones como podían ser el mundo empresarial o la propia Iglesia Católica, los medios de comunicación, etc. Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, sus análisis eran clarísimos de este escenario de malestar. Y malestar en las calles, ¿no? No abundo más en ello porque ya hemos hablado de ello. Y en segundo lugar, había también claramente una crisis más política, si se quiere, porque afectaba a un ámbito muy central de la política, como es la representación, ¿no? O sea, había una crisis de representación muy seria que afectaba al mundo de los partidos políticos, pero también a la propia idea de representación. Una representación que se había ido derivando en muchos países a gobiernos muy personalistas, a gobiernos de candidatos sin apoyo partidista previo o con plataformas partidistas que se habían organizado en torno a suyo. Estoy pensando tanto en el caso de los dos países más importantes de América Latina en términos demográficos y económicos, como son Brasil y México. Estoy pensando en los casos de Bolsonaro y de Andrés Manuel López Obrador, que son tan distintos, pero a la vez tan similares en este sentido, ¿no? Dos hombres ajenos al mundo partidista, con plataformas partidistas propias y que lo que buscaban era una mayoría social importante a través del voto para poner en marcha una serie de cambios. Bueno, este escenario por un lado, entonces, malestar y desconfianza en las instituciones, y por otro lado, de crisis de la representación política, y ya digo, cuyo elemento central eran los partidos políticos, me llevaba a plantear este concepto de democracia fatigada. Pero además había otra cuestión paralela que había ido surgiendo y que debo reconocer que la mayoría de las personas que trabajan en el ámbito de la ciencia política habían venido dando muy poca importancia. Me refiero a los cambios que se venían registrando, y esto no es solo de América Latina, es del mundo, es algo global, en el ámbito de la sociedad, como consecuencia del desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, pero con el desarrollo exponencial de los cambios que se habían producido en el ámbito de la comunicación y de la información, y que habían transformado nuestras sociedades, ¿no? Estábamos ya en una sociedad claramente digital y una sociedad que empezaba a incorporar o a hacer presente una serie de pautas en el comportamiento de las personas que sí habían sido detectadas por sociólogos, Simon Bauman sería el ejemplo más claro, o por filósofos, Byung-Chul Han, por ejemplo, cuando nos habla de la sociedad del cansancio o cuando nos habla del enjambre y demás, o también economistas como es Suzhov y el tema de la economía de la vigilancia, ¿no? Entonces, y sin embargo, en la política no nos dábamos cuenta de lo que esto estaba suponiendo en la transformación de conceptos fundamentales para nuestra disciplina, como era, por ejemplo, el concepto de confianza y cómo se construye la confianza cuando estábamos empezando, ya desde hacía por lo menos 5 años, o aproximadamente desde el año 2016, recuerden que ese año la palabra que el Oxford Dictionary introdujo como la más potente de ese año fue la palabra posverdad, ¿no? Estábamos hablando de posverdad, estábamos hablando de la influencia de los discursos alternativos gestados a través de redes sociales, etcétera, ¿no? Y también influencia en conceptos, si esto hacía influencia en conceptos como la confianza, sobre la que es básica, ¿no?, para articular cuestiones fundamentales en política, como es, por ejemplo, la obediencia, ¿no? Max Weber nos dijo que se obedecía porque se tenía confianza, trust, ¿no?, en quien tomaba decisiones, ¿no? Entonces, si esto se rompía, ¿qué pasaba, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el ámbito de la identidad, ¿no? Todos los cambios que venían, sobre todo a través de el aislamiento
comunicacional, el aislamiento social, la individualización que habían claramente desarrollado estas nuevas tecnologías, bueno, pues tenían un impacto en la sociedad. Y algo también, además, muy importante, ¿no? Y con esto termino este punto. Estábamos en una economía nueva. Resulta que de pronto nos damos cuenta que en la bolsa de Nueva York las 5 primeras empresas por capitalización eran 5 grandes tecnológicas, ¿no? Cuando hace 10 años eran empresas o financieras o petroleras o un poquito más atrás las empresas automovilísticas. Y estas empresas financieras tenían su gran capital, es decir, tenían de alguna manera su soberanía en la nube. Es decir, sus activos eran los datos que millones y millones de personas en sus usos de estas tecnologías, como he dicho antes, de desarrollo exponencial, estaban generando estos datos, y estas empresas privadas los manipulaban y sobre ellos la venta de estos datos y el perfil de los clientes a través de estos datos habían generado los activos que tenían. Bueno, este mundo había cambiado y yo creo que la política sí era usufructuaria de esos cambios, pero desde luego no la ciencia política, no los analistas en política. Y eso, de pronto va a llegar la pandemia, ¿no? Y la pandemia va a agudizar muchos de estos extremos, pero sobre todo, y ahora centrándome en el ámbito de América Latina, va a haber un shock enorme por lo menos en 3 niveles muy claramente, ¿no? El primer nivel es el propio nivel de la falta de capacidades estatales para responder, ¿no? Es decir, América Latina se va a dar cuenta que de alguna manera la desestatalización de la vida pública que se había impuesto durante 30 años de neoliberalismo, en algunos países 30, en otros menos, ¿no? Daba un escenario absolutamente precario para responder a una pandemia. Pero luego además se veía también que las economías de muchos países que se basaban en el ámbito de los flujos migratorios, o que se basaban por los flujos migratorios, van a empezar a no recibir las remesas de los emigrantes cuando las economías del norte se van a paralizar. Y esto supone todavía un shock más importante, más dramático en el ámbito de estas economías. Y en tercer lugar, los movimientos migratorios que todavía estamos viendo cómo están teniendo un impacto muy, muy serio, por lo menos en dos escenarios que son escenarios de expulsión de migrantes, como es el caso de Venezuela y el caso de Centroamérica, empezaban a generar distorsiones no solo en los países tradicionalmente receptores de migrantes, sino en países vecinos, ¿no? Ustedes en Chile es evidente que los cambios que han recibido a través de la migración en los 5 últimos años, por lo menos, tienen un impacto bastante notable. Es decir, había una compulsión y había una aceleración a el propio efecto de la pandemia que producía un escenario de mayor crisis. Bueno, estos elementos conducen, y si debo referirme a la crisis social, ¿no? a un escenario nuevo donde 2 actores viejos van a tener un cuestionamiento de sus propias funciones y de su propio ser. Me estoy refiriendo, por un lado, al Estado y, por otro lado, a la sociedad, ¿no? Del Estado ya he dicho algo, pero es que piensen ustedes que el Estado de pronto va a ser mirado por parte de los ciudadanos, por parte de la población, va a ser mirado como, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué hace el Estado? Es decir, ¿qué hace el Estado en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la salud pública? ¿Qué hace el Estado en el ámbito del trabajo social, ¿no? De las demandas de trabajos, de servicios sociales y demás que se están requiriendo? ¿Qué hace el Estado en el ámbito de la comunicación,
¿no? ¿Y qué hace el Estado en el ámbito de la regulación de esa comunicación, ¿no? Bueno, entonces, esta pequeña agenda y estos puntos pequeños en la agenda de pronto van a tener una importancia enorme y van a sacudir las conciencias de muchos ciudadanos en la mayoría de los países. Y en cuanto a la sociedad, ¿qué va a pasar? La rectora Pino Acuña hablaba de términos como solidaridad, de términos como calor humano, etcétera, pero ¿qué va a pasar en las sociedades que durante un año habían estado todavía más aisladas, los individuos de estas sociedades, haciendo todavía muchísimo más venturosa, si se quiere, venturosa en términos intelectuales, el concepto de sociedad líquida de Bauman? Es decir, este individualismo atroz, azuzado durante un año de aislamiento en muchísimos sectores sociales, ponía una gota de mayor virulencia. Son 20 minutos los que ya llevo hablados y son los que me pidieron que hablara, pero tengo que referirme al ámbito, de alguna manera, de la universidad. Como les decía, 2 cosas y media. ¿Qué pasa en la universidad y cuáles son los retos de la universidad? Fíjense, y aquí, bueno, están 2 rectores. Yo creo que hay 2 retos que me parece que son absolutamente ineludibles para confrontar el tiempo, no ya digo el tiempo futuro, sino el tiempo que ya tenemos hoy aquí. El primero se refiere a que este escenario que hemos vivido y que estamos viviendo debe ayudar a que las universidades trencen más redes, se interconecten más y se internacionalicen más. Yo creo que la gran traba que siempre tuvimos para hablar de internacionalización de las universidades fue que era costoso y que, bueno, que un estudiante de recursos pobres, de recursos limitados, lo tenía muy difícil si no fuera por becas, y las becas eran escasas, etcétera. Bueno, esta dificultad se puede superar. No estoy, por supuesto, diciendo que esto deba sustituir a lo otro, no. Lo que digo es que los cursos a partir de ya deben introducir un componente de internacionalización, un componente de interconexión, que las universidades tienen que tener universidades amigas, crear redes de universidades en las que se sepa en la Universidad de la INSEN que una determinada asignatura la va a dar tal profesora de la Universidad X, sea una universidad de México o una universidad española o una universidad argentina, que se especializa en estos temas y que los estudiantes van a escuchar a esa profesora. O sea, yo creo que la interconexión internacional debe ser uno de los grandes activos que las universidades tienen que sacar de esta pandemia, porque tenemos ya la tecnología, tenemos ya los hábitos, tenemos la manera en que trabajar, y me parece que no hay que desperdiciar esta oportunidad. Se dice que siempre una crisis es una ocasión para tener oportunidades. Yo creo que esta es una buena oportunidad. Y segunda cuestión, y lo digo en carne propia, las universidades, señor rector, señora rectora, tienen que formar a su profesorado mayor, es decir, a ese profesorado que ya a lo mejor está por encima de los 50 años y que tiene todavía dificultades para saber el manejo de todas las distintas aplicaciones que lo que supone hacer vídeos pedagógicos o hacer exposiciones en PowerPoint perfectamente gestionadas, etcétera, requieren una formación muy específica y deben dejar no deben dejarles de lado, deben apoyarles y deben pensar y deben darse cuenta que para esta gente, para estos colegas, para mí mismo, lo más fácil ahora es tirar la toalla y decir, no, yo ya no entiendo esto, no quiero seguir. Entonces, este es un reto que las universidades tenemos y que yo les invito a ustedes dos que piensen en ello. Y nada más, o sea, esto lo estoy diciendo, pues yo sé que de una manera absolutamente utilitaria y egoísta, pero creo que es muy importante que no nos dejen atrás a los mayores en estos casos. Muchísimas gracias y quedo a la entera disposición de las preguntas que sean menester. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel Alcántara. Muy sugerente toda su intervención,
su cátedra para todos los que le escuchamos. Tenemos algunas preguntas, algunas consultas para ambos dentro del chat. Quiero compartir. La primera viene de José Luis Fuentecilla, que es parte de la directiva, presidente de la directiva de Alumni de la Universidad de Salamanca, y agradece la participación de la rectora y del profesor Alcántara en esta actividad. Y después de eso plantea la siguiente pregunta, rectora, para usted. Dice: Chile es uno de los países del mundo más avanzados en la vacunación, un 47% de su población frente al 13% de España actualmente. Y pregunta José Luis: ¿qué impacto ha tenido el corte que ha supuesto la pandemia en la movilización social y política chilena? Bueno, creo que es una excelente pregunta. Primero, a lo mejor también como contexto, claro, llevamos una alta tasa de vacunación porque en Chile hace años ya existe un sistema de vacunación instalado en los servicios de salud pública. Entonces, la campaña en sí, la logística en sí, no es algo que hayan tenido que diseñar en particular para esta pandemia, sino que es como todos los años se hacen las campañas de vacunación. Y todos los años tiene gran cobertura. Entonces, de alguna manera, eso ya estaba aprendido por los equipos. Y yendo a la pregunta, claro, o sea, lo que nos pasó a nosotros es que la pandemia vino y puso un alto en lo que estábamos, si lo quisiéramos decir así. Yo les contaba en la conversación, la pandemia nos pilla en pleno estallido social. Incluso al inicio, cuando no se entendía muy bien de la gravedad de esta pandemia, las movilizaciones seguían, incluso todavía siguen. Evidentemente no son manifestaciones tan masivas, pero siguen. Pero sin embargo produce de alguna forma una quietud, pero también la forma en cómo se ha manejado la pandemia. Yo creo que va acumulando también descontento. No sé si es solo en Chile. Yo he intentado estar al tanto de cómo se ha manejado la pandemia en los distintos países, en las distintas regiones, en Latinoamérica de una forma, Europa de otra forma, Estados Unidos de otra forma. Pero finalmente lo que ha ocurrido con la pandemia es que se requieren respuestas, y un poco lo que decía el profesor. ¿Quién es el que da esa respuesta? La respuesta las tiene que dar el Estado. Entonces lo hemos enfrentado a todo lo que significa, por ejemplo, los temas económicos, todas las personas que han perdido el empleo, todas las personas que por motivos de salud no pudieron volver a trabajar por el mismo confinamiento. Entonces, efectivamente, la pandemia viene a hacer un corte al movimiento social, pero no es que se olvide el movimiento social. Yo creo que es todo lo contrario. Nosotros estamos a puertas de una elección para elegir a quienes van a ser los constituyentes que van a redactar la nueva constitución, y en esa nueva constitución es la tremenda oportunidad de dejar todas estas cosas que actualmente están en un vacío. El sistema de pensiones, por ejemplo, una discusión que viene en el Parlamento hace mucho tiempo, y que ahora, a propósito de la pandemia, los chilenos hemos tenido que ir retirando los fondos de las pensiones para poder sobrevivir a la crisis. Entonces, cuando la pregunta es ¿quién debería hacerse cargo de eso? No son los chilenos, es el Estado que tiene que ver cómo lo hacen. Entonces yo creo que la pandemia efectivamente puso como un corte al movimiento, pero no al fondo, sino que a lo mejor a la movilización. Ya no se está tanto en la calle, pero yo creo que las razones siguen estando ahí, y también se han profundizado porque esta pandemia las dejó en evidencia: la precariedad del sistema de salud, no sé, todo. El acceder a elementos de protección personal a un precio ilógico. Eso es porque está desregulado, o mal regulado, o no sé. Pero en el fondo yo creo que sí, como para cerrar, pone un alto a la movilización, pero no a las demandas que hacen movilizarse. Gracias, rectora, por su visión desde su experiencia dirigiendo, y su visión también personal. Hay una pregunta también para el profesor Alcántara, y tiene que ver con esta relación entre crisis política y pandemia, ¿no? Y explosión social.
y dice si cree que fenómenos políticos como el de Bolsonaro o el de López Obrador son pasajeros o podrían multiplicarse como resultado de eso, como impacto de esta crisis de la pandemia. Yo creo que no son pasajeros, creo que no son casualidad. La ruina en muchos países de los partidos políticos, ¿no? Por lo menos de los partidos políticos tal y como los veníamos concibiendo hasta ahora, favorece este tipo de instancias. Y también favorece este tipo de instancias el hecho de que se sigue manteniendo, y yo digo que personalmente digo que afortunadamente el credo democrático a la hora de elegir a los gobernantes, ¿no? Entonces, en ese escenario en donde la gente le cuesta mucho identificarse con un partido político y es mucho más fácil identificarse con un candidato, ¿no? En este escenario además de alta polarización, en el que por consiguiente en la polarización el poder no está dividido, no está fragmentado, sino que se termina generando una lógica amigo-enemigo, una lógica que por otro lado es clásica. En este escenario daría la impresión de que la tendencia es a seguir en esa línea, ¿no? Gracias, y tiene que ver con en realidad, cómo reconstruimos la confianza entonces en las instituciones, Sí. en los que nos gobiernan, en los mecanismos de acceso a ese gobierno, en las formas de gobernanza, en las políticas públicas, en sus acciones, ¿verdad? Ese es el gran desafío, porque tal vez las crisis sociales o la manera de expresarlas, de manifestarlas, tienen que ver, bueno, rompen la paz, rompen la paz y la crisis social es una crisis de confianza que tiene que ver entonces con esa gran explosión social. ¿Cómo reconstruir esa confianza, profesor, para asegurar un desarrollo de nuestras sociedades en otros términos que nos lleven a más colaboración, más cooperación y a más paz, ¿no? ¿Cómo reconstruimos esa confianza? No lo sé, sinceramente no lo sé. Porque no podemos estar viviendo constantemente en este claro, estado de y crisis. por eso, como no podemos vivir, entonces tomamos el camino más fácil, que es el del Salvador, ¿no? Es decir, digamos, tomar un atajo y decir, bueno, elijo a esa persona y que esa persona me resuelva los problemas, ¿no? Que esa persona piense por mí, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que vamos a pasar un periodo complejo, porque todo ha cambiado mucho y a la humanidad nos cuesta crear hábitos y crear pautas de repetición de actuaciones, que en el fondo eso es una institución, ¿no? Y eso nos va a llevar tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo. Claro, aquí siempre decimos algo y cuando lo decimos después inmediatamente nos sonreímos porque es una trivialidad, y es la educación, ¿no? Decimos, bueno, se hace educando a la gente, pero es que es verdad. O sea, hay un problema de educación que es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, las universidades no podemos ir a la zaga. Y en algunos casos, yo siento que las universidades estamos yendo a la zaga. Por lo que antes decía, ¿no? Porque la universidad tiene por lo menos en su parte docente, la parte investigadora es muy distinta, o la parte de transferencia a la sociedad es distinto, pero la parte docente, la universidad tiene una constante, ¿no? Y es que cada año entra gente joven, una obviedad.
pero los que estamos cada año seguimos siendo mayores y cada vez somos más mayores. Entonces la distancia de la media con la gente joven se va aumentando. Y entonces ahí hay un problema de comunicación y un problema también de entendimiento, de estar en la misma onda que estos muchachos y muchachas que entran con 18, con 19 años. Y que, por ejemplo, los que están entrando este año se han formado desde que tienen uso de razón en lo digital. Para ellos, todo esto de los gamers, cosa que para mí es algo que lo conozco porque lo he leído en algún artículo, pero que yo no tengo ninguna experiencia de juego electrónico alguno, pero para cualquiera de estos muchachos y muchachas, ellos lo tienen absolutamente en su cabeza, ¿no? Sabéis que hay algún país que ya está pensando que no vale la pena enseñar en los jardines de infancia, no vale la pena enseñar a escribir a mano, ¿no? Que los niños y niñas tienen que empezar a escribir ya con un teclado. ¿Os imagináis el cambio que eso supone para toda una generación que hemos sido educados de otra manera, ¿no? La brecha en la que creo que la universidad va a tener que tener mucha pericia, ¿no? Sobre todo en disciplinas como son las humanidades, las ciencias sociales. Probablemente las disciplinas técnicas tengan un menor impacto, pero en estas otras disciplinas el tema puede ser dramático, ¿no? Entonces, formar a los profesores, hacer cosas distintas, ¿no? Es una manera de, por lo menos desde nuestro lado, contribuir a este problema. Gracias. Voy a recoger una última pregunta que tiene que ver con lo que se está planteando y se la quiero plantear a los dos para cerrar. Es una pregunta que viene de Antonia Santos y se pregunta, Antonia, si las universidades están fatigadas, ¿no? Tomando su noción, profesor, y si existe una relación entre la democracia fatigada y entre la calidad de la educación que recibimos. Bueno, si te parece, rectora, hablo yo primero y luego así hablas tú para cerrar, ¿no? Porque además tú no puedes estar fatigada porque tienes 5 años nada más. Entonces no puedes... Okay. Que si la universidad está fatigada, yo creo que sí, que tenemos un problema. Yo creo que tenemos un problema porque la universidad es un gran... yo hablo ahora, claro, hablo solo y estrictamente de la universidad, por lo menos en la que yo estoy más tiempo, que es la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero podría probablemente, sin duda, hablar de la Universidad Complutense, que también la he conocido. Son dos... O la Universidad de Salamanca es un gran, yo diría, como un gran barco, ¿no? Al que su equipo de gobierno, este y cualquier otro, no estoy hablando del equipo de gobierno que dirige y que lidera el profesor Rivero, sino cualquier equipo de gobierno es como que es un bote que sí que puede tener un motor de 15 caballos y ese bote intenta mover al barco. Y el barco es un barco de carga de, no sé, de 10.000 o de 15.000 toneladas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La universidad es un ente muy complejo, extremadamente con mañas, con lógicas de funcionamiento, con personas, evidentemente, con tradiciones, etcétera, y resulta muy difícil. Y yo creo que hoy es una de las grandes instituciones que más castigada está por estos cambios. Yo lo creo sin duda alguna, ¿no? Lo cual es un reto para la universidad, pero yo creo que también a la vez la universidad está compuesta por hombres y mujeres absolutamente capaces, inteligentes, trabajadoras y trabajadores,
que tienen capacidad para hacer esos cambios, ¿no? Y deberían hacerlos, ¿no? Pero probablemente nos hemos visto sorprendidos y esta pandemia posiblemente nos pueda ayudar a generar un cambio, en una dirección, en la dirección en la que está yendo la sociedad, ¿no? Sí, vamos a ir detrás, es decir, la universidad, por lo menos la Universidad Española, no está siendo la pionera, la que marca el camino, pero debe tener capacidad debería tener capacidad para reaccionar rápidamente y ponerse delante inmediatamente, ¿no? Ese es el gran reto que tiene, ¿no? La otra parte de la pregunta, Antonia, no te la contesto, ya la hablamos otro día. Ya, muy bien, gracias. Sin duda no está muy fatigada la Universidad de Salamanca con 800 años que tiene, a lo mejor podría estarlo, pero todavía está formando, y aquí lo veo en el chat, a muchos chilenos y chilenas. Por favor, rectora, adelante. Bueno, yo ante esos 800 años ni la F de la fatiga, así que... Algo se empieza, rectora, ¿no? Ya verá, ya verá. No, la verdad creo que la universidad, como bien lo ha descrito el profesor Manuel, es un tremendo buque de tantos ámbitos a los que se debe responder. Cuando pensamos a la universidad y intentamos describirla, un grupo de personas que la van guiando, ¿verdad?, por ese camino hacia donde la queremos conducir, pero también con todas las exigencias que hay del medio. Yo pudiera hablar de nuestra experiencia en la región de Aysén, donde todos los problemas que ocurren llegan a la universidad. Y no está mal, pero la capacidad de respuesta, ¿cuál es? Entonces, ¿dónde están esas investigaciones que llevan la solución aplicada a un problema real? ¿O dónde está, cómo nosotros que vivimos en esta región tan extensa podemos llegar, no sé, 600 kilómetros al sur a formar a quienes viven en ese lugar? Entonces, las universidades, yo creo que antes de esta crisis ya estaban en esta rueda, siempre corriendo, siempre muy rápido, siempre también muy, de alguna forma como presionada, porque ustedes saben, el financiamiento de nuestras universidades en base a indicadores, y si esos indicadores no se cumplen, entonces no hay financiamiento. Entonces creo que el mundo universitario está más que fatigado, está estresado. Y si tratamos de vincularlo con lo que preguntaba Antonia, efectivamente que se necesita que nuestros parlamentarios, en este caso, que son los que elaboran las leyes, comprendan muy bien cómo nosotros funcionamos, porque las leyes deberían adecuarse y permitir una mayor flexibilidad o una acción más fluida, una interacción más fluida de las universidades con sus propios territorios, pero eso es un trabajo que nosotros debemos propiciar también, estar en muy contacto con los parlamentarios de la región, que ellos sepan lo que nosotros estamos haciendo, elevar la discusión, trabajar de la mano y decir, bueno, aquí esta ley que actualmente existe no nos favorece y necesitamos modificarla. Entonces, para hacer todo ese trabajo, se requiere efectivamente que esa democracia y esos representantes sean de la mejor calidad y que comprendan muy bien nuestra situación y nuestro problema, para que la educación que nosotros entregamos pueda ser de calidad. Yo creo que están súper relacionadas, pero tiene que ver con cómo nos conectamos y cómo nos vinculamos y nos articulamos y construimos de manera conjunta también. Muchas gracias, rectora. Quiero cerrar entonces aquí la ronda de preguntas, de intervenciones. Agradecer a Angelita Calvo, presidenta de honor del capítulo salmantino de Alumni, que nos da la bienvenida a todos y saluda. A Cristina Escobar también, agradece esta oportunidad desde la Universidad de Chile. Tenemos a María José Zamora también, que es doctorando actualmente de la Universidad de Salamanca, Alejandra Salinas, en fin, muchos saludos, Rocío Rodríguez, etcétera, que están saludando y agradeciendo esta instancia. Yo quiero solo cerrar esta ronda recogiendo esas palabras de esperanza y de esos mensajes del profesor Manuel y de la rectora, de que al fin y al cabo la universidad es una gran depositaria y por eso tiene responsabilidad enorme en construir unas sociedades de paz, de desarrollo, y para eso, como decía el profesor, interconectadas. Y este capítulo Chile
de alumni está contribuyendo a la conexión, ¿verdad?, de universidades, de culturas, de experiencias, de países. La internacionalización de las universidades nos ayuda a mirar con optimismo ese futuro compartido en esta aldea global, diría yo. Quiero entonces dar la palabra ahora a Juan Pablo Faúndez, que es parte del capítulo Chile. Y adelante, por favor, Juan Pablo. Él es profesor de la Universidad del Valparaíso y nos va a presentar, les va a presentar a ustedes este capítulo, quiénes somos y lo que se está preparando para este año, y con esto cerraríamos este acto. Adelante, por favor, Juan Pablo. Muchas gracias, María Inés. Bueno, un saludo también a todos nuestros invitados, agradecidos de que nos hayan acompañado en esta actividad de lanzamiento del capítulo chileno. Un saludo especial al capítulo salmanticense con doña Angelita Calvo y al capítulo de Madrid, donde también José Luis Fuentesilla estuvo presente con alguna intervención. Quería también saludar de modo especial a don José Luis Fuertes y la rectora de la Universidad de Aysén, ¿no es cierto?, que nos ha presentado esta proyección de esta universidad naciente, este juego de relaciones que se da entre estas dos instituciones, y que, como decía el profesor Alcántara Sáez, desde la perspectiva de esta proyección geopolítica y de los retos que va a enfrentar la universidad, muestra de alguna manera este desafío de este capítulo chileno que estamos iniciando con esta actividad. Bueno, un saludo también a todos los exalumnos que se han unido. Esperamos que sean más los que nos podamos asociar en esta red, donde seguramente van a aparecer y a ser recordados tantos episodios de la vida que tuvimos en ese paso por tan maravillosa universidad y ciudad universitaria, además que Salamanca. Queríamos agradecer también, en primer lugar, al Tesón Chile de Alumni, que ha impulsado desde fines del año 2019, donde empezó a estructurarse y definirse ya la configuración de este capítulo, las actividades que íbamos a tener por delante. No sabíamos que venía esto de la pandemia y por lo tanto estuvo un poco adormecida el inicio de las actividades, pero hoy día ya la estamos retomando. También un saludo a Ángel Hernández por su apoyo y a Rosa Hernández del capítulo de Alumni Salamanca, que están coordinando toda esta proyección. Muy brevemente, solo decir que, como se ha dicho acá, nos interesa fundamentalmente generar una red de personas, de académicos, de exalumnos, de amigos y amigas que deseen cultivar y profundizar los vínculos que han surgido desde nuestro paso por Salamanca. Y por lo tanto vamos a tener este año fundamentalmente dos actividades. Pedimos que también hagan extensiva esta invitación a los otros exalumnos de Salamanca. Primero vamos a hacer una encuesta donde vamos a buscar levantar la realidad de quiénes somos como exalumnos. Sabemos de que son miles de los exalumnos chilenos que han pasado por Salamanca a lo largo de tantas décadas y que hoy día este capítulo tiene la misión de reunir. Entonces, levantar un poco este registro, también saber cuáles son sus intereses temáticos para que podamos proyectar actividades, sobre todo desde el contexto académico. Y por lo tanto, el segundo semestre de este año, una vez que hayamos hecho primero el levantamiento de esta información, vamos a proyectar un primer congreso de Alumni Salamanca de Chile, donde esperamos que los que quieran, ¿no es cierto?, y en función de la temática que definamos puedan participar, y por lo tanto los vamos a estar informando y esperamos que ustedes también, como decía, nos respondan para que estas actividades con las cuales queremos consolidar y dar continuidad al capítulo chileno se puedan realmente ir consolidando en el tiempo y podamos hacer entonces esta red de amigos que se genere. Así que eso solamente, María Inés, y muchas gracias por todo lo que hemos escuchado hoy día. Saludos a todos y a todas. Invita a todos a sumarse, a todos y a todas a sumarse a esta red, a ser parte de ayudar a difundir la red entre otros que ustedes conozcan, que existen aquí en Chile. Incluso a darla a conocer entre estos futuros alumni, los que ya se están doctorando, alumnos que ustedes conozcan. Ahora, ¿cómo vamos a operar en el futuro nosotros con esta base de datos que hemos conformado a partir de esta actividad y con complementada esta base con la de alumni, la que tiene la Universidad de Salamanca? Pues los vamos a contactar, vamos a hacer que nos conozcamos entre todos, que sepamos quiénes somos, que yo estoy en la Universidad de Concepción, entonces cualquiera de ustedes, de los alumni de la universidad,
viene a la Universidad de Concepción, tiene una actividad, necesita una colaboración, que sepa que aquí hay alguien que tiene, como les decía antes, un pasado compartido con ustedes, que estamos a disposición y que la red tiene esa vocación y ese objetivo. Entonces les vamos a mandar un correo con esta lista de quiénes somos en este momento y los invitamos a que nos ayuden a ir ampliando esta familia de alumni de la Universidad de Salamanca en Chile. Así que muchísimas gracias, profesor Alcántara, muchísimas gracias, rectora. Ha sido un placer y un honor inaugurar esta red con personas tan ilustres como ustedes. Y a todos muy buenas tardes. Nos vemos en las próximas actividades de alumni y nos contactamos también a través de la red. Gracias, hasta pronto.